comenzar. Tengo que estar haciendo algunas coordinaciones por mis familiares que están enfermados. A ver, chicos, entonces pasen la voz para comenzar. En 3 minutos comenzamos, ¿ya? Para ver la clase y de ahí vamos a revisar sus avances, ¿ya? Sus avances. Bien, chicos, vamos a comenzar entonces. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es valoraciones con EDTA. ¿Ya? Valoraciones con EDTA. ¿Qué venía a hacer el EDTA? A ver, chicos, ¿se acuerdan? A ver, ¿qué venía a hacer el EDTA? El ácido etilanidiono tetraester. Era la Claro. sustancia que nos ayudaba la reacción a poder formar complejos en este caso. Exactamente, ¿no? Era un agente quelante, ¿no? Es el ácido etilendiamino tetracético, ¿no? Y este compuesto, pues, nos permite formar complejos para que en algunos casos puedan ser detectados con facilidad mediante una valoración, ¿no? Volumetría, básicamente, con ayuda de un indicador, ¿no? Con ayuda de indicadores. Ahora, aquí lo que vamos a capaz de hablar un poco adicional, a diferencia del ciclo anterior, es qué función cumple el pH, ¿no? ¿Qué función cumple el pH con respecto a las valoraciones, ¿no? Cuando se dice o a qué pH es más factible, ¿no?, de poder detectar a ciertos analitos, ¿no? Tiendo más al ácido o al alcalino, ¿no? ¿Qué parámetro en este caso, lo que es la fracción de DTA está relacionado con el pH? O la constante de formación está relacionado con el pH, o la constante de formación condicional. ¿En qué caso se utiliza la constante de formación condicional? Entonces, aquí la valoración con el ETA, ¿no?, básicamente es formar complejos, ¿no? Entonces, formando complejos que sean fácilmente detectables, ¿no?, con la ayuda de un indicador, ¿ya?
Entonces, a ver, vamos a compartir un video primero y atentos, por favor, ¿ya? Con respecto al video que vamos a observar y el resto de videos. Vamos a ver 2 videos nada más el día de hoy y el resto ya ustedes lo complementan. Ya, vamos a ver. Proyectar. Vamos. La experiencia se divide en los siguientes apartados: objetivo, introducción, materiales y reactivos, metodología y resultado. El objetivo de la práctica consiste en identificar la presencia en aguas de calcio y magnesio por medio de una edetametría. Introducción. El método utilizado para la determinación de calcio y magnesio por edetametría está basado en la estabilidad que forma la sal disódica del ácido etilendiamino tetracético, EDTA, con la sal de calcio y magnesio, dando lugar a compuestos muy estables, según las reacciones que se indican a continuación. Basándonos en la estabilidad de los complejos formados y mediante el empleo de los llamados indicadores metálicos o metalocrómicos, vamos a determinar las sales de calcio y magnesio de un agua por edetametría. El procedimiento a seguir será el siguiente: determinar la suma de calcio y magnesio regulando el pH a 10 y utilizando como indicador el negro de eriocromo T, NET. Determinar el calcio a pH 12 usando como indicador el ácido calcón carboxílico, ACC. Mediante este pH, el magnesio precipita en forma de hidróxido. El magnesio se determinará por diferencia de volúmenes de EDTA consumidos en las 2 etapas anteriores. Los materiales a utilizar son los siguientes: soporte y pinzas de bureta, probeta de 25 mililitros, Erlenmeyer de 250 mililitros, pipeta automática, agua destilada y muestra de agua problema. Los reactivos utilizados son los siguientes: solución de EDTA 0,01 molar, indicador negro de eriocromo T al 1% en cloruro sódico, indicador ácido calcón carboxílico al 1% en sulfato sódico, solución tampón a pH 10 de cloruro amónico e hidróxido amónico, solución tampón a pH 12 de hidróxido de potasio al 25%. Metodología. Se toman 10 mililitros del agua problema y se pasan a un Erlenmeyer de 250 mililitros. Se diluye hasta 30 o 40 mililitros con agua destilada y se adicionan 5 mililitros del tampón pH 10 y unos miligramos del indicador negro de eriocromo T.
La solución tomará un color rojo vinoso. A continuación, valoramos con la solución de delta hasta que vire al azul claro. Seguidamente anotaremos el volumen consumido, sea V sub 1. Se toman otros 10 mililitros de problema, pasándolos a un Erlenmeyer de 250 mililitros y añadiendo tampón pH 12, 10 mililitros, junto con unos miligramos del indicador ácido calcón carboxílico. La solución tomará entonces un color rojo A continuación, valoramos con la solución de delta hasta que vire al azul. Y se anota igualmente el volumen gastado, que denominaremos V sub 2. La solución de bersenatos se prepara como solución empírica tipo, de manera que 1 mililitro de bersenatos o edeta equivale a F miligramos de calcio y 1 mililitro de bersenatos o edeta equivale a F miligramos de magnesio. Resultados en la investigación de calcio. La cantidad de calcio expresada en miligramos por litro de calcio se calcula a partir de la relación entre el volumen de delta gastado por el factor para el calcio multiplicado por 1000 para expresarlo en miligramos litro y dividido por el volumen de la muestra problema. Resultados en la investigación de magnesio. La cantidad de magnesio en la muestra problema, expresada en miligramos litros de magnesio, se calcula a partir de la relación entre el volumen de delta gastado, V sub 1, menos el consumido para la segunda valoración, multiplicado por el factor para el magnesio y por 1000 si lo expresamos en miligramos litro. Todo ello dividido por el volumen de la muestra problema. Bien, chicos, vamos a ver otro video, ¿ya? Un ratito, por favor, y de ahí comenzamos con la participación, ¿ya? Un ratito, a ver, por favor.
la formación del complejo. Soy Juan Antonio Llones Molina, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural de la Universidad Politécnica de Valencia, y en esta presentación de hierro 3 y soy Juan Antonio Llones Molina, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural de la Universidad Politécnica de Valencia, y en esta presentación voy a exponer desde el punto de vista experimental la formación del complejo entre hierro 3 y el anión tiocianato, aprovechando esta reacción para mostrar cómo podemos experimentalmente visualizar el principio de Les Atelier, modificando la concentración de los reactivos, en este caso el hierro 3 y el anión tiocianato. Entonces, en un primer momento, describiremos la estructura del compuesto de coordinación, justificando el índice de coordinación 6, esto es importante, y posteriormente, ya observando la reacción, veremos cómo podemos desplazar el equilibrio a izquierda o derecha, añadiendo reactivos o formando con el hierro 3 compuestos más estables, es decir, retirando el hierro 3 de la disolución. Normalmente la formación de este compuesto de coordinación suele representarse de este modo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el hierro 3 en disolución forma un compuesto de coordinación hexacoordinado con el agua. Son 6 moléculas de agua las que actúan como ligando en torno al catión hierro 3, y la formación de este complejo consiste en la sustitución de una molécula de agua como ligando por el anión tiocianato. De modo que seguimos teniendo un compuesto de coordinación hexacoordinado, un índice de coordinación 6, pero donde tenemos 5 moléculas de agua como ligando y un anión de tiocianato. Para observar experimentalmente esta reacción, podemos utilizar, por ejemplo, estas condiciones. Estas condiciones están pensadas y experimentadas para que se puedan visualizar los cambios de color de una manera sencilla. Y bueno, todos estos datos concretos van a estar en el PDF que se asociará también en el repositorio en RiuNet a esta presentación. Por tanto, podemos pasar ya a ver cómo llevaríamos a cabo la reacción. Lo primero es, de las disoluciones de hierro 3 y tiocianato, tomar 5 mililitros y mezclarlos en un vaso de precipitados de 200 mililitros, completando el volumen con agua destilada. De esa manera, después podemos distribuir en cada una de las cajas Petri 25 mililitros y serán, digamos, las disoluciones de partida. Vamos a ver a continuación en el vídeo qué es lo que va ocurriendo cuando añadimos hierro 3. Cuando añadimos después sulfocianuro, vamos agitando sulfocianuro o tiocianato. Conviene agitar para que el color se homogeneice. En el caso del tiocianato, la intensificación del color se ve al principio un poco mejor, pero después el resultado final es suficientemente claro. Ahora lo que vamos a ver es cómo, al formar un complejo más estable del hierro 3 con el dihidrogenofosfato, el color típico del complejo de hierro con tiocianato va a desaparecer porque se forma un compuesto más estable. También es muy interesante ver ahora qué ocurre al alcalinizar la disolución con hidróxido de sodio 2 molar, porque vemos también que el complejo desaparece, pero además, y esto es interesante porque ponemos en juego distintos tipos de equilibrios.
vamos a ver cómo al agitar y dejar pasar un poco de tiempo y seguir alcalinizando, se va formando un precipitado de hidróxido de hierro 3 que en el resultado final después lo veremos de una forma mucho más clara. Se va observando la formación de unos grumos, de una turbidez, que precisamente es el hidróxido de hierro 3, que como veremos después es un compuesto extremadamente estable, con una constante de producto de solubilidad muy, muy baja. Este sería el resultado final. Vemos cómo al añadir reactivos se intensifica el color, hemos desplazado el equilibrio hacia la derecha, hemos formado más complejo. Este sería la caja Petri con la disolución de referencia y este sería el resultado de haber complejado el hierro 3 con dihidrógeno fosfato. Aquí vemos mucho más claramente la formación del hidróxido de hierro 3, insoluble. Más detenidamente podemos verlo comparando la disolución de referencia con la adición de los reactivos. Y aquí, al contrario, con la eliminación, con la disminución de la concentración de los reactivos, formando compuestos más estables. Estaríamos llevando la reacción, desplazando la reacción hacia los reactivos. En definitiva, se ha descrito la estructura de uno de los complejos que forma el hierro 3 con el tiocianato, sobre todo también por justificar el índice de coordinación, que es 6, lo único que cambia es la naturaleza de los ligandos que rodean al catión hierro 3. Hemos visto también cómo, como ejemplo de la aplicación del principio de Le Chatelier, la disminución de la concentración de los reactivos desplaza el equilibrio hacia la izquierda, mientras que la adición de reactivos lo desplaza hacia la derecha, en este caso formando un complejo que se visualiza muy bien por el color rojo intenso que tiene. Bien, chicos, entonces con respecto al primer video, ¿de qué trataba el primer video? Chicos. Se tenía que determinar el magnesio y el calcio en agua. El magnesio y el calcio, muy bien. El magnesio y el calcio, la suma de esos dos iones, o de esos dos cationes, me da la presencia de... ¿De quién? A ver. La presencia de... Estaba en el título del video. EDTA. De la dureza del agua. Ustedes saben que la dureza del agua es la presencia de iones calcio y magnesio, perdón, que pueden ser determinados como carbonatos de calcio y magnesio. Ahora, tanto en los análisis, nosotros cuando trabajamos, por ejemplo, en la parte de laboratorio, ustedes se deben recordar que tenían una botellita de agua destilada, ¿no? Libre de presencia de iones, sin iones presentes. Ahora, ese es un tipo de agua, por ejemplo, agua destilada. Lo otro es, por ejemplo, en los procesos industriales, nosotros trabajamos, para ciertos procesos industriales requerimos de un agua que sea blanda.
¿Y qué quiere decir un agua blanda? Que no tenga presencia de iones y calcio y magnesio, o sea, que no exista dureza del agua. El agua que ustedes tienen en casa, que les llega a casa, que es el agua potable, tiene presencia de iones calcio y magnesio. Ustedes han visto que en algunas teteras, cuando hacemos hervir, bueno, ahora ya las presentaciones, los modelos, la estructura han sido mejoradas, pero antes, pues las teteritas antiguas, incluso las de ahora, pero en menor proporción, se forman los iones calcio y magnesio, ¿no? Es como un sarro, ¿sí? No sé si se han dado cuenta. Ligeramente un sarro, que se forma en el fondo, ya. Esos son los carbonatos. Ahora, los carbonatos que puedan estar presentes como carbonato de calcio, carbonato de magnesio. Esas son la dureza del agua. Entonces, por ejemplo, imagínense eso, que cuando en los procesos industriales, que son grandes volúmenes, se tenga que hacer un proceso de ablandamiento de agua. Entonces se hace como en las tuberías, se hacen como incrustaciones en el transcurso de las tuberías, ¿no? Entonces en algunos procesos trabajan a presión, y esas incrustaciones que se encuentran dentro de las tuberías hacen que básicamente el fluido pues no fluya de una forma pues laminar de ese tipo, y haya mayor presión y puedan hacer explosiones, ¿no? Y eso ha habido hace 10 años, 8 años, me acuerdo, que más, 10 años debe ser, 10, 15 años que hubo una explosión justo por el cercado de Lima, en una de las industrias, de una de las calderas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí se tiene que hacer un buen mantenimiento. Entonces, en la parte de lo que es ya relacionado a lo que es la parte de análisis, en algunos análisis nos interesa, por ejemplo, determinar la dureza del agua, ¿no? Esta dureza del agua se trabaja con el EDTA, como mencionaban, como solución valorante, ¿no? La solución en este caso que va a valorar. ¿Alguien se pudo percatar la concentración del EDTA? ¿A qué concentración estaba el EDTA? En el primer video, estamos hablando del primer video. 0,1, 0,05 o 0,01. ¿Perdón? 0,01 molar. 0,01 molar. Muy bien. Ajá, así era, ¿no? Las concentraciones son pequeñas de EDTA porque su peso molecular es grande, en realidad. Esta EDTA tiene que ser previamente estandarizado, ¿no? Para poder determinar como agente valorante cuánto de calcio o magnesio expresado como carbonato se encuentra en la muestra de agua, ¿no? ¿Cuántos indicadores se utilizaron? 3, 2, 1. Dos indicadores. Dos indicadores, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se llamaban los indicadores? El primero era Negro, negro. deuterio, cromo y el ácido carboxílico. Muy bien, ya. En este caso, esos dos indicadores, que es el negro del cromo T, que es el más conocido como NET, y el ácido carboxílico, trabajan bien, se han dado cuenta, en pHs alcalinos. Entonces, comúnmente en esos tipos de análisis, para el EDTA, básicamente para el EDTA, en la gente quelante, se trabaja bien para pHs alcalinos. ¿Por qué? Porque me lo permite detectar mediante volumetría, con ayuda de un indicador, el cambio de viraje. Ustedes se dieron cuenta que viraba de rojo a azul, ¿no? Ese era básicamente cuando vira, ahí ya utilicé la cantidad necesaria de EDTA para que formen los equivalentes, ¿no? Con respecto a la determinación de los iones carbonatos como calcio y magnesio. En realidad, ambos pHs se trabajan para determinar el calcio presente en muestras, pero por diferencia de volúmenes tendríamos la información de magnesio. Eso es lo que mencionaba en el video también, ¿ya? Lo que hay que rescatar ahí es que los pHs son alcalinos, ojo. Y eso voy a detallar más adelante en una tabla, cómo se trabaja con las fracciones de EDTA. Ahora, con respecto al segundo video, ¿de qué trata el segundo video, chicos? De la formación del hierro 3 y el anión tiocianato. Tiocianato, ¿no? Muy bien. De hierro 3 con tiocianato, el tiocianato de hierro, pero más allá de ello, de formar el tiocianato de hierro, ¿no? Se observa al último corridas experimentales, ¿no? Donde se adiciona, ¿no? Se adiciona, a ver, ¿qué compuestos se adicionaban?
Porque habla del principio de Lechatelier, ¿no? El principio de Lechatelier sabemos que es cuando se agrega concentraciones para ver hacia dónde tiende la reacción, ¿no? Hacia la derecha, hacia la izquierda, cuál es, en este caso, la forma más estable, si la reacción gira hacia la derecha, cómo relaciona con la constante, ¿no? De equilibrio. Ustedes notaron, había una muestra que se formaba un precipitado. ¿En qué medio fue eso? ¿Cuando fue un medio ácido o un medio básico? Alcalino. Muy bien, en un medio alcalino se formaba un hidróxido, ¿no? Y tendía a precipitar. Ajá, muy bien. En este caso es un trióxido de hierro, ¿no? Los hidróxidos, en este caso para el hierro comúnmente, perdón, son los que tienden a precipitar, son fácilmente que se pueden coagular o separar más adelante. Perdón. Entonces, ahí en la última parte se pudo observar que cuando agregaba un ácido, agregaba una base, ¿no? El comportamiento de lo que es también el viraje de color o la presencia de ciertos precipitados, ¿no? Eso me habla del principio de Lechatelier, porque en esta parte nosotros si bien es valoración con EDTA, hay una formación de un complejo y como tal hay una constante de equilibrio que va a estar expresada como una constante de formación, ¿no? Ahora, cuando vamos a hablar de una constante de formación condicional, vamos a direccionar cuando es en un pH específico. Cuando te piden la información a un pH específico de ese complejo que se está formando, lo correcto es que lo expreses como constante de formación condicional. ¿Ya? Vamos a entrar entonces en las diapositivas. Bueno, ahí con referencia a lo que es uno de los contaminantes, ¿no? Como el plomo, no sabemos que es un metal pesado, y en estos casos pues existen derrames en suelo, ¿no? Y se ha visto un comportamiento con respecto a la aplicación de lo que es fitorremediación, ¿no? Como las plantas guisantes, que pueden extraer, ¿no? Que pueden ser extraídas, pero siempre y cuando también se tenga un pH específico, ¿no? Como tal. Entonces acá menciona, ¿no? La planta de mostaza e india puede secuestrar hasta 4 gramos de plomo por kilogramo de planta seca. Las plantas de guisantes llegan a tomar 10 gramos por kilogramo. A continuación, las plantas se pueden cosechar y procesar para recuperar el plomo, ¿no? En el caso de muestras secas, ¿no? Cuando ya se han sido secadas, ustedes han leído, en los papers que han leído, algunas correas son a nivel del laboratorio, y hacen, por ejemplo, con ya muestra de plantas secas, ¿no? Colocan cierta cantidad, puede ser 2 gramos, 3 gramos, pero se puede sacar la proporción, ¿no? En escala. Con eso se observa, ¿no? Y con EDTA, básicamente se puede formar lo que son, ¿no? En ciertos análisis, o en el caso de los suelos, ¿no? Si se agrega en el suelo, el EDTA al suelo, el plomo se solubiliza como el complejo plomo-EDTA, ¿no? Anión divalente. Y puede llegar a las raíces de las plantas. Esto es como si fuera un plomo. Aquí el EDTA más adelante lo vamos a representar por Y, ¿no? Plomo Y-2, ¿no? Y puede llegar a las raíces de las plantas, ¿no? Una desventaja de este método es que si llueve después del tratamiento, ese complejo que se formó puede migrar, ¿no? O sea, se puede dispersar más. Entonces ahí, por ejemplo, en lugares donde constantemente haya lluvia, ¿no? O capaz, más que nada lluvia, básicamente, ¿no? Lluvia, de esa manera lo que van a hacer es dispersar. La humedad juega un rol, sí, bueno, son parte de las condiciones climatológicas, pero básicamente en este caso el cuidado es con respecto a las lluvias, porque aumentaría la cantidad de lo que es el solvente. Como sabemos, los complejos el agente quelante trata de atrapar al metal, ¿no? Dentro de la estructura y en la parte del centro, ¿no? Y aquí estamos viendo, pues, el complejo del tetramino de cobre, ¿no? Atrapa al metal, en este caso el cobre. Aquí se están compartiendo otros agentes quelantes, ¿sí? Aparte del EDTA tenemos el DCTA, el ácido trans 1,2-diamino ciclohexanotetracético, tenemos el DTPA, el ácido dietil triamino pentacético, el EGTA, el ácido bisamino etilglicol éter
NN', N2', tetracéticos, que es básicamente la nomenclatura, ¿no? La nomenclatura IUPAC de las aminas en las posiciones. Y el NTA, que es el ácido nitrilo triacético, ¿no? Estos cuatro, que están en el lado izquierdo en la parte superior, trabajan estequiométricamente en una proporción 1:1, ¿ya? Si bien el nombre del tema es valoración con NTA, nosotros vamos a profundizar con este compuesto porque es el que más se utiliza en la parte de química analítica, ¿no? En los análisis, pero existen otros más. La estequiometría de estos cuatro, perdón, es 1:1, mientras que, ¿no? En el caso del NTA tiende a formar complejos 2:1, ¿no? 2:1. Entonces, en esta parte también cabe resaltar que existe la reacción para la formación de un complejo de cianuro de plata, ¿no? De cianuro de plata, que es un ion complejo a partir de la plata y el cianuro, pero su estequiometría es 1:2, ojo, 1:2. Este es el ion complejo. En el caso de los metales, trabajan como ácido de Lewis, y en ese caso el cianuro está trabajando como base de Lewis, ¿no? Base de Lewis. Aquí en la parte baja hay un ejemplo también de la etilendiamina, pero que trabaja con el cobre, ¿no? Y en este caso es una coordinación bidentada de 2, ¿no? ¿Ya? Entonces hay ciertos agentes quelantes que trabajan específicamente para ciertos metales, pero en líneas generales podríamos decir que el EDTA es un agente quelante que actúa con muchos metales. Lo vamos a ver en una tabla más adelante. Los ácidos aminos carboxílicos, ¿no? Que también está considerado ahí el EDTA, son agentes quelantes sintéticos. Los átomos de nitrógeno y de oxígeno del carboxilato son los átomos ligandos, ¿no? El nitrógeno y el oxígeno, potenciales de estas moléculas. Cuando estos átomos se unen a un ion metálico, los átomos del ligando pierden sus protones. A esta parte de valoración, en el caso del EDTA, del NTA, entre otros, son valoraciones de tipo complexométricas, ¿no? Acá menciona los ligandos, a excepción del NTA, forman complejos fuertes 1:1, ¿no? Hemos dicho que, vamos a retroceder aquí, ¿no? Estos forman ligandos 1:1, mientras que el ácido nitrilo tetracético forma ligandos 2:1. Entonces, en esta parte se habla del efecto quelato. El efecto quelato es la capacidad de los ligandos multidentados de formar complejos metálicos más estables. Los ligandos multidentados forman complejos metálicos más estables. ¿Que quiénes? Que los monodentados. ¿Ya? En esta parte del efecto quelato está muy relacionado a la parte termodinámica, ¿no? En la parte termodinámica. Y en la parte termodinámica, ¿se acuerdan? Que también vimos un poco de ciclo anterior, así nada más a grosso modo, vimos, si yo les decía una reacción espontánea, ¿con qué variable termodinámica trabajamos? A ver, ¿se acuerdan, chicos? Mi lista. Variables termodinámicas. Abajo está entalpía y entropía, pero ¿cómo puedo relacionar la entalpía y la entropía para que una reacción sea espontánea? ¿Se acuerdan? Álvarez, ¿está? Álvarez César. Buen día. Sí, lo escucho. Buen día, Álvarez. Buen día. A ver. ¿Te acuerdas cuando en el ciclo anterior mencionábamos una reacción es espontánea? ¿Con qué variable yo podría saber que una reacción era espontánea? Con los, si no mal me acuerdo, era con... creo que era cuando se influenciaba por algo externo a mí, algo así.
interno. A ver, bueno, creo que no, no. cuando era sin intervención de la influencia externa. Sin interacción en influencia interna. A ver. Creo que estamos confundiendo de cursos. Si bien en la parte de termodinámicas, sí, pero... Energía de Gibbs. A ver. La energía de Gibbs era menor que cero. Gibbs, Miss. Sí, Ya, La energía de Gibbs. ¿Quién me está diciendo Gibbs? de la cruz. Rosales. Rosa. Ay, qué... Ya. A ver, ratito, voy a... Ya. Lo que pasa es que, a ver, su compañero, algo sí tiene razón en el sentido lo siguiente. A ver, vamos a... Estoy apuntando mi guaco. A ver. En la parte de... Ustedes no llevan termodinámica, pero creo que sí llevan físico-química, ¿ya? Entonces nosotros aquí hablamos, en la parte de termodinámica, de 3 sistemas. Sistema cerrado, sistema abierto y sistema aislado. ¿No? Y analizamos. El sistema cerrado, como su propio nombre dice, no hay intercambio de calor ni de masa. ¿No? Entonces, como tal, hay ciertos criterios. Hay algunos, en el caso del sistema abierto, va a haber intercambio de calor y de masa. En el sistema lo que es abierto. Calor, ¿no? Puede haber transferencia de calor y también de masa. Pero hay sistemas, por ejemplo, le decía, ¿no? Cerrado y aislado. Entonces, ahí hacemos un balance energético y de masa. Balance de masa y energía. Entonces, por eso ahí como que dije, bueno, eso creo que no he tratado, pero lo que sí podríamos relacionar con un balance de ese tipo energético y de masa, relacionar con ciertas variables y comportamientos y llegar a esto, que es lo que yo buscaba. Ustedes me respondieran y creo que su compañera me dijo que era su apellido. 3 personas respondimos. 3 personas respondieron. Sí, a la vez. A la vez, simultáneo. Ya. A ver, ¿quiénes fueron las 3 personas que fueron en línea en simultáneo? La Cruz, Rosales y Neira. Neira. Se le dieron la mente ya. A ver, espérate un ratito. Rosales. ¿Quién más? Neira. Ya, Neira. De la Cruz. Neira y de la Cruz. Sí. De la Cruz, ya. Ya, bien. Me hacen recordar, ¿ya? A ver, entonces lo que yo buscaba era sí que me contestaran Gibbs, como le hicieron sus compañeras, porque así se relaciona, pero tienes que hacer una secuencia pues de balance y de ecuaciones ahí relacionarlos, ¿ya? Entonces lo que nosotros buscábamos era, a ver, vamos a decirle a Rosales, cuando era espontánea, ¿cómo era Gibbs? ¿Qué valor? Menor a 0. Correcto, ¿no? Muy bien. Ya. Ahora vamos a preguntarle a Neira. Neira, ¿qué significa este 0 arriba en la parte superior del Gibbs? No recuerdo, Ya se puso nerviosa, Neira. A ver, ya, está pensando. Pero vamos a dejarle de la cruz. De la cruz, este 0 en la parte superior, ¿qué significaba? Está pensando. A ver, Rosales, ¿sabes este sub-0 qué significaba? Ya, bien. No sé. No se acuerdan. ¿Energía libre? No, energía libre de Gibbs es esto, delta de G, ¿ya? Ahora, este delta de G puede ser expresado como delta sub G sub 0 o delta sub G nada más. Pero para que sea espontánea, lo importante es que sea, menor que 0, como tú me lo mencionabas. Sí, ¿ya? Ahora, este sub 0 significa condiciones estándar. ¿Qué son condiciones estándar? A la temperatura de 25 grados Celsius, a la presión de una atmósfera y las concentraciones 1 molar. Esas son condiciones estándar. Entonces, en algunas bibliografías tenemos esos valores ya en tablas para ciertos compuestos o para ciertas reacciones específicas. Pero se puede determinar. ¿Cómo lo determinamos? En relación a lo que estamos viendo aquí en esta diapositiva del efecto quelato.
Si bien lo que ahora vamos a hacer es hacer reaccionar un metal más el agente quelante para formar el complejo, hay una reacción por medio, hay una constante de equilibrio, nosotros podemos identificar lo que es este delta de G, que puede ser a condiciones estándar o que no sean a condiciones estándar. Si fuera condiciones estándar, entonces aquí tendría que ser de esta manera. Delta de G a condiciones estándar tendría que ser menor a 0 para que sea una reacción espontánea. El delta de H, que ustedes saben que es la variación de entalpía a condiciones estándar. La temperatura tiene que estar en Kelvin. Y la variación de entropía a condiciones estándar. Ahora, si no fuera condiciones estándar del proceso, o sea, la reacción fuera diferente, aquí sería delta de H menos C delta de S. Nada condiciones estándar, ¿no? Acuérdate que la temperatura siempre va a estar en Kelvin. Entonces, cualquiera de los dos, siempre y cuando sea la primera condiciones estándar y la otra no a condiciones estándar. Ahora, para que salga un delta de G negativo, ¿cómo tendría que ser la entropía? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo, ¿no? Claro, muy bien, porque si yo busco que este delta de G, cualquiera de los dos salga negativo, yo tengo que tener que el delta de H sea negativo. O sea, yo me proyecto que la idea es que mi reacción sea negativa. Y cuando yo digo que un delta de H es negativo, menor que 0, ¿qué estaría diciendo? ¿Es una reacción endotérmica o exotérmica? Exo, ¿no? Exotérmica. Eso ya, en el primer ciclo me supongo que en química el profesor debe haber hablado un poquito de eso. Nosotros dentro de la clasificación de las reacciones hay un tipo de clasificación que es de acuerdo a lo que libera este calor. Y hablamos de que son reacciones endotérmicas y exotérmicas, un tipo de clasificación. Y eso lo podemos saber con la entalpía. Esto es entalpía. Entonces, cuando la entalpía es menor a 0, la reacción es exotérmica. Cuando la entalpía es mayor que 0, es la reacción endotérmica. Quiere decir eso, que la primera, para que sea exotérmica, va a liberar calor. O sea, se va a hacer espontáneamente, va a desprender energía, ¿no? Ustedes capaz se han dado cuenta cuando han disuelto hidróxido de sodio con agua, el recipiente se calentó, por ejemplo, ¿no? Sin necesidad de colocarlo en una estufa, no sé, en una hornilla, no, se calentó. Entonces ahí libera energía, ¿no? La energía, básicamente, de los productos va a ser mucho mayor que la energía de los reactantes, por eso va a desprender. En el caso de que la entalpía sea mayor que 0, sea un valor positivo, la reacción es endotérmica. Quiere decir eso que necesitamos inyectar calor para que se dé la reacción. Entonces, si yo busco que ese delta de G sea menor que 0, yo indirectamente diré, bueno, que el delta de H sería menor que 0, entonces una reacción isotérmica. Como dijo su compañero, buscaré la entropía tendría que ser mayor que 0, ¿no? O sea, positivo, porque la temperatura en este caso no va a ser negativa. Acuérdate que está en Kelvin, no está en Celsius. ¿Y qué me quiere decir la entropía? Bueno, aquí lo están mencionando un poco. En la parte baja, no como delta exactamente, solamente como S mayor a 0. Aquí lo están mencionando, ¿no? Eso quiere decir que hay movimiento, colisión, choques. Entonces las moléculas están colisionando, chocando, ¿no? Y eso es bueno. Entonces, ambos aportan, ¿no? A una temperatura específica y delta de G va a salir negativo. Ahora, ambientalmente o desde un aspecto químico ambiental, ¿qué podríamos referir en reacciones de ese tipo? Bueno, cuando las reacciones ya, estamos hablando de Gibbs, cuando las reacciones son espontáneas, o sea, son menores que 0, ¿no? Menores que 0, voy a tener que tener mucho cuidado porque son que se dan por sí solas, o sea, tengo que tener mucho cuidado en regular, ¿no? En algunos casos, pues mantener, podría ser en el caso del suelo, el pH, ¿no? Porque si yo no hago un buen control de pH, puede ser que algunos compuestos se me solubilicen y se formen otros compuestos y tenga otros tipos de reacciones por medio. Por eso, en el caso de los suelos, a veces equivocadamente decimos, yo escucho algunos términos que dicen,
que el suelo, pues no hay vida, y eso es falso, ¿no? Hay microorganismos que cumplen su función, y como tal, cuando hay un derrame, existe básicamente, si hay agua, hay ciertos compuestos químicos que tienden a formarse en otros, y va a depender mucho del pH, ¿no? Entonces, antes de formular un tratamiento, ¿qué hacemos? Una caracterización. Hacemos una caracterización de suelo, ¿no? Igual que en el agua. En el agua que tomamos muestras para hacer caracterización. Caracterización quiere decir determinar la presencia de ciertos analitos o en qué condiciones se encuentra esa muestra, ¿ya? Entonces, en esta parte del efecto quelato, menciona, ¿no? Se puede entender en términos termodinámicos, los dos impulsos que tienden a producir una reacción química son la disminución de entalpía, ¿no? O sea, una reacción exotérmica, liberación de calor, y un aumento de entropía, que es básicamente desorden, colisión, choques, ¿no? Ambos parámetros se relacionan con Gibbs. Por ahí alguien capaz me dirá, pero profesora, yo me acuerdo que también vimos Gibbs, ya con eso cerramos esta parte, vimos Gibbs, pero no con entalpía y entropía. Sí, porque yo me acuerdo que solamente lo planteé el ciclo anterior de esta manera, no hicimos un tema específico, pero sí hallamos Gibbs a condiciones estándar si fuera aquí, no, perdón, si fuera condiciones estándar, planteamos en la parte de lo que son celdas, reacciones redox, ¿cómo se relacionaba con el potencial? Menos número de moles por la constante de Faraday según las tablas. Muy bien, eso sí vimos, ¿no? Igual, ¿no? Si ese delta de Y, perdón, era menor que 0, era una reacción espontánea. N era el número de moles, ¿no? Transferidos, electrones transferidos. F era la constante de Faraday. Y E sub 0 vendría a ser el potencial que lo obteníamos mediante tablas, ¿no? Teniendo en cuenta la reacción. Eso sí vimos, que correspondía al tema que nos habían puesto en química analítica cualitativa. Ahora, esta parte ya me supongo que ustedes lo van a profundizar en el curso de físico-química, más adelante. Entonces, en el caso de ETA, ¿no? Es el ácido etilendiaminotetracético, es un compuesto que forma complejos 1 a 1, fuertes con la mayoría de iones metálicos, porque hay una variedad de iones metálicos con que trabaja, y en este caso es considerado un agente complejante, fuerte de metales en procesos industriales, porque se utiliza en los procesos industriales también, como un antioxidante, ¿no? En este caso, también en los detergentes, aditivos alimentarios, ¿no? Que impiden la oxidación de alimentos catalizada por metales, ¿no? Entonces los metales basta que haya presencia de un metal para que trabaje como un catalizador, en ciertos casos, ¿no? En ciertos casos. Entonces, si se agrega DTA, va a ser lo que impida la oxidación, ¿no? En casos en los alimentos. El DTA desempeña un papel en la química ambiental. Por ejemplo, los metales como níquel, hierro, plomo, cobre y zinc son complejos de DTA que pasan inalterados a través de las plantas de tratamientos de aguas residuales, ¿no? Añade DTA, claro, va a tener un comportamiento muy diferente con cada uno de esos metales. Eso dependerá mucho del pH, del metal, porque cada uno tiene una constante de formación, ¿ya? Más adelante están las tablas. Entonces, esta es la estructura del EDTA. En lo que van a actuar básicamente son estos 4 hidrógenos que están en los ácidos carboxílicos de los extremos y 2 de aquí de los grupos aminos que están en el centro. Son 6 básicamente. El EDTA, bueno, es un agente alquilante, ¿no? En la química analítica tiene un sistema hexaprótico. Acá aquí es 6, Y a la 2, perdón. Y es 6, porque son 6 hidrógenos que puede perder, ¿no? Que están relacionados, aquí lo tenemos, ¿no? Son 6 hidrógenos que por lo cual tienen sus pKs, ¿no? Por tanto pueden tener sus Ks. Los primeros 4 están referidos a los protones de los carboxílicos, de los extremos, son más fáciles en este caso de poder extraer, y luego los del centro, ¿no? Del amonio, ¿no? Es la forma de expresión, y es 6 y a la más 2, ¿no? Es la forma de expresar del etilendiaminotetracético, su forma de expresarlo es de esta manera. Entonces, ¿qué va a estar pasando?
va a estar pasando que va a perder un hidrógeno primero, o sea, puede haber el comportamiento de la presentación que va a perder un hidrógeno, 2 hidrógenos, 3 hidrógenos, 4 hidrógenos, va a ir perdiendo de esa manera, ¿no? Y eso lo vamos a relacionar con la fracción, ¿no? La fracción de DTA en la forma. En la forma y a la menos 4, ¿cómo quedaría? Miren, ustedes se dan cuenta, como es una fracción, es una relación proporcional, ¿no? De cada una de las formas protonadas. Entonces, la fracción de un anión como un anión tetravalente va a ser la concentración como anión tetravalente, y cada una de las presentaciones, esta es la inicial del EDTA, esto es cuando ha perdido, ¿no? Ha perdido un hidrógeno, 2 hidrógenos, ¿no? 3 hidrógenos, 4 hidrógenos, 5, y cuando perdió los 6. No quiere decir que si se encuentra, perdón, que si se encuentra de esta presentación, los otros no existen. No, falso, sí existen, pero en menor proporción. Si se encuentra en esta presentación, no existen los otros, sí existen, sino que en menor proporción los demás. Entonces, la forma de la fracción de DTA, de la forma menos O anión tetravalente, ¿no? Es equivalente a lo que está aquí, ¿no? Ahora, esta fracción ya no es tanto de operar de esta manera, ¿no? En el caso de los problemas, si vienen más adelante, si yo te doy estas concentraciones de las formas protonadas, entonces hallarás la fracción de esta forma, ¿ya? Pero si yo no te diera estas fracciones, perdón, estas concentraciones de las formas protonadas del EDTA, ya existe una tablita, ¿no? Una tablita de las fracciones protonadas, ¿no? Con respecto al EDTA, que depende mucho del pH, ¿ya? Ahora, ¿cuál sería la interpretación de esta tabla? La interpretación de esta tabla es, cuanto mayor sea el pH, ojo para el EDTA, cuanto mayor sea el pH, ¿no? Más estable se van a encontrar los compuestos químicos, como fracción, expresadas como fracción. Ustedes se dieron cuenta en el primer video, en el caso del calcio y magnesio, que es la dureza, ¿a qué pH trabajaron? Sí me dijeron al inicio, creo. ¿Qué pH era? pH 10 pH 10 10 y después ¿no? 12. 12. Ajá, y trabajaron a 2 pH. ¿Por qué? Porque en ese caso, por diferencia de volúmenes, iban a determinar la concentración de magnesio, como carbonato de magnesio. Ojo. Entonces, cuanto más incrementa su pH hacia el más alcalino, para el caso del EDTA, se le dice que los compuestos son más estables para su detección mediante volumetría, o sea, con la ayuda de un indicador. Cuanto más bajo es el pH, o sea, más al ácido, son muy sensibles, entonces no me ayudaría mucho a aplicar capaz indicadores. Tendría que apoyarme de métodos instrumentales, ¿no? Capaz con un método potenciómetro, con el potenciómetro, ¿no? De esa manera. Pero de preferencia, si yo lo puedo manejar a pHs alcalinos, me ayudo con indicadores, ¿ya? Entonces, mire, entonces, en el caso de los problemas, a ver, un ratito voy a un ratito, chicos. Vayan tomando un pantallazo aquí, ¿ya, chicos?
Ya, chicos, ¿tomaron el pantallazo, chicos? Sí, Miss. Sí, profesora. Muy bien, ya. Tengamos ahí hasta mientras que cuando les mande a un Padlet, ya, para que participen, ya. A ver, seguimos entonces. Esta es la interpretación les decía que cuanto mayor el pH, es mejor la detección con ayuda de indicadores mediante volumetría, ¿ya, chicos? Entonces, eso ténganlo en cuenta. Ahora, ese es el problema para determinar lo que es la fracción, ¿no? La fracción de DTA, de la forma en este caso cuando ya perdió sus 6 electrones, sus 6 hidrógenos de su estructura, ¿no? Y determinarlo con la ayuda de la ecuación, ¿no? Entonces, yo, si en el problema me dan cantidades, concentraciones, aplico esto. Ojo, ¿no? Aplico toda esta información. Ahora, aquí reemplazando de la forma, la concentración, ¿no? Del EDTA como anión tetravalente es 2.3 por 10 a la menos 6. Reemplazo todas las concentraciones, ¿no? De las formas protonadas. Están aquí. Y sale la fracción 2,3 por 10 a la menos 5, ¿no? Ahora, esto, por ejemplo, es a un pH 6. A un pH 6, ¿no? Entonces, si en el problema, perdón, si no me dieran estas concentraciones y me piden o necesito indirectamente para hallar la constante de formación condicional, la fracción de DTA como anión tetravalente, y no me dan estas concentraciones, pero sí me dan el pH, entonces me iría aquí, ¿no? A pH 6 determino la fracción, que es 2.3 por 10 a la menos 5, ¿ya? Entonces, eso tienen que tenerlo en cuenta. 2.3 por 10 a la menos 5. Ahora, en el caso ya propiamente de la formación de complejos con EDTA, sabemos que trabaja un metal, ¿no? Un metal con el anión, ¿no? La forma de expresión del anión tetravalente de EDTA, ¿no? Ahora, para formar el complejo que es en la forma metal, ¿no? EDTA, ahora, aquí el exponencial, ¿no? Sería n-4, n-4, ¿no? N va a ser el estado de oxidación del metal, ¿no? Ejemplo, si fuera acá aluminio trabaja con +3, ¿no? Entonces, el complejo sería aluminio Y, que es la representación de DTA, aluminio Y, 3 menos 4 me quedaría -1, ¿no? Aluminio Y -1. Esa sería la representación del complejo. Ojo, es una reacción reversible. Vimos el segundo video que dependerá mucho también, ¿no? Del pH, dependerá mucho de qué se adicione, hacia dónde tiende la reacción, ¿ya? Entonces, para esta ecuación de la formación del complejo, hablamos de una constante de formación. Esta constante de formación es igual que la constante de equilibrio, ¿no? Quien está representado aquí por el producto, ¿no? Entre los reactantes, ¿no? Acuérdate que es estequiométricamente 1,1, eso es lo que mencionamos en la parte teórica inicial de las diapositivas, el EDTA forma complejos 1,1 estequiométricamente, entonces aquí quedaría de esta manera, ¿no? ¿Ya? Después, esta constante de formación, nosotros la podemos obtener de esta tabla, ¿no? Como vemos, miren, es metal EDTA, o sea, formación de complejo metal EDTA. Esta constante de formación depende con qué metal está trabajando o formando el complejo EDTA. Entonces, tendría que aplicar el antilogaritmo, ¿no? Porque a mí lo que me va a interesar es en la constante de formación. Ejemplo, en el caso del cromo +2, a ver, ¿cuánto sale la constante de formación, chicos? ¿Cuánto sale la constante de formación para el cromo +2, ah? ¿1,13? A mí no me sale así, a ver.
¿Perdón? 3.98. Ah, muy bien, eso sí, correcto. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, si yo tengo que el logaritmo, acá arriba, que el logaritmo de KF, en el caso del, hemos dicho, para el cromo, para el cromo más 2, ¿no? Su logaritmo de KF vale 13,6. Entonces, el logaritmo de KF es 13,6. Por tanto, de aquí levanto antilogaritmo, ¿no? Ambos términos, ¿no? Sería como expresarse, en la calculadora saldría así, ¿no? 10 a las 13,6, ¿no? La exponencial. Y de ahí Sí, profesor. ¿no? Sí, muy bien, gracias. 3,98 por 10 a la 13. ¿No? De esa manera, ¿ya? Ahora, de esa forma va a ir variando, ¿no? Para el vario, por ejemplo, cuando trabaja con EDTA, va a ser diferente su constante de formación, ¿no? Igual, paladio, ¿no? Entre otros. Ahora, ¿por qué en algunos casos aparecen los 25 grados Celsius? Bueno, es específico, ¿no? Para esa temperatura, pero para los cálculos, ¿no? Para los cálculos teóricos, consideramos esta tabla, ¿ya? Comúnmente en estos tipos de problemas, hay veces no mucho especificamos la temperatura, ¿no? Pero también eso dependerá mucho del lugar, ¿no? Del lugar de análisis, ¿ya? Entonces, esta tablita nos va a ayudar a determinar la constante de formación. Bien, aquí hay algo que me falta. Entonces, vamos a colocarlo aquí antes de entrar a la parte posterior. Ya. Entonces, hasta aquí sería la constante de formación. Básicamente se utiliza cuando yo tengo el metal, ¿no? Más el EDTA y la formación del complejo, ¿no? Exponencial, ¿no? Entonces, ahora, cuando ya yo tengo, hablamos de una constante de formación condicional, caso F', así se llama, constante de formación condicional, cuando básicamente está direccionado a la reacción o la formación de un complejo, pero a un pH específico. A un pH específico. O sea, cuando en el problema me dice, se formó el complejo de bario con EDTA, ¿no? A un pH 12. Entonces, yo tengo que tener cuidado ahí de utilizar una constante de formación condicional. Esta constante de formación condicional viene a ser la fracción de EDTA, que ya les enseñé de dónde salía de tablas, ¿no? Porque depende del pH, por la constante de formación. ¿Ya? La constante de formación, si en el examen te venía de esa manera, la constante de formación depende del metal con que está trabajando el EDTA. No depende del pH. ¿Quién depende del pH? Es la fracción. La fracción. La fracción sí depende del pH. No sé si me lograron entender ahí. Si les digo, ¿quién depende del pH? ¿La fracción o la constante de formación? La fracción. La fracción, muy bien. La fracción. La constante de formación depende del compuesto. del analito con, en este caso, el agente quelante, ¿no? Ahorita aquí, en esta tabla, todo está con respecto al EDTA, ¿no? Todo está con respecto al EDTA. Y lo que está cambiando es el metal, que vendría a ser el analito que se está buscando, ¿no? El metal, básicamente, ¿ya? Ojo ahí. Entonces, para el siguiente problema, perdón, aquí, ¿no? Nos pide calcular las concentraciones de calcio más 2 libre en la disolución cuando ya se presenta como complejo, ¿no?
como complejo. Ahora, la concentración de este complejo se encuentra inicialmente a 0,1 molar. A un pH, te dice que analices las concentraciones de calcio libre, pero a un pH de 10 y a un pH 6. Entonces, para esa parte, primero siempre la reacción, ¿no? El EDTA, hemos dicho que su forma representativa es como si fuera Y a la menos 4, ¿no? O sea, de un anión tetravalente, ¿no? Esta es su forma de EDTA, Y a la menos 4. Entonces, ¿cómo saldría aquí el complejo? Calcio, el metal. Acuérdate que este menos 2 sale ¿de dónde? Sale de la forma que era N menos 4, ¿no? ¿Cuánto vale N? El metal. 2 menos 4 menos 2. Por eso sale la forma calcio Y a la menos 2. Y representa la EDTA. Ojo, ¿ya? Entonces, de esta manera ustedes van a tener cuando se les proponga en la evaluación, ¿no? Poder identificar, ¿ya? Entonces, sale aquí el complejo, ¿no? Como me está pidiendo el calcio libre, o sea, determinar esta concentración de calcio libre será cuando esté en el equilibrio. Y esta parte del equilibrio, acuérdate que tenemos que relacionar con la constante de equilibrio para estos complejos. La constante de equilibrio para los complejos sería como K sub F, siempre y cuando no me hubiesen dicho un pH específico, como dicen un pH específico, constante de formación condicional. Entonces, me acuerdo que la constante de formación condicional es la fracción de DTA, ¿no? Su forma de anión tetravalente, por K sub F, ¿no? Ahora, este alfa tendría que hallarle en la tablita anterior. ¿Cuánto valía alfa a un pH 10? A ver, chicos, ustedes tomaron foto ahí. 0,36. 0,36, ¿no? Muy bien. Entonces aquí sería 0,36. Este valor sería 0,36 para un pH 10. Todos estamos primero trabajando para un pH 10, 0,36. Esta constante de formación, ¿de dónde saldría? ¿Faltan datos? ¿De dónde saldría esa constante de formación? El logaritmo de las tablas. Muy bien, ¿no? De aquí. A ver, igual vamos a... Tomen un pantallazo porque, a ver, vamos a retroceder. Ya, voy a borrar todo un ratito para que no se vea tan feo. Ya, ahí tomen una captura de pantalla. ¿Tomaron? Sí, profesor. Ya, bien. Entonces, gracias, Carlos. Lo pasamos al grupo, ¿ya? Bien, entonces, aquí valía para un pH 10 0,36. El KF va a salir de la tablita, ¿no? Ahora, ¿quién es el KF de esa tablita? Tendría que buscar al... EDTA. Ah, no. Calcio. Aquí, ajá, el calcio. Entonces, en este valor sacamos antilogaritmo. 4,89 por 10. 4,90 por 10. 4,898 por 10 a la décima, ¿no? Muy bien. 4,898 por 10 a la décima. Entonces, con esa información hallamos la constante de formación condicional. ¿Ya? A ver, multipliquemos. Ahí sería 4,898 por 10 a la décima por 0,36.
Sale 1,763 por ¿no? 10 a 10, sí. Por 10 a la décima. Ajá, muy bien. 1,763 por 10 a la décima. Bueno, acá lo han considerado 1,8, ¿ya? 1,763 por 10 a la décima. Ahora, ya tengo la constante de formación condicional para un pH 10. Como me están pidiendo las concentraciones de calcio libre, yo tengo que formular mi reacción en el equilibrio con respecto a la formación de complejos. Entonces, inicialmente, ¿quién tengo? Inicialmente, ¿no? Tengo el complejo, porque es lo que me dice el problema. Tengo un complejo formado de esta concentración, 0,1 molar. No tengo EDTA, no tengo calcio. Ahora, aquí está dándonos ya la concentración final, o sea, como si fuera la concentración en el equilibrio, la parte última. Tú podrías considerar algo antes de eso, capaz no estamos acostumbrados a sacarlo de frente y colocar aquí, por ejemplo, aquí colocar las concentraciones que reaccionan, ¿no? Si quieres verlo de esa manera, acordándote que las concentraciones en el equilibrio es la suma, ¿no? Entonces, ¿cómo serían las concentraciones que reaccionan? Aquí sería, como aquí es estequiométricamente 1, aquí sería menos X, ¿no? Aquí sería X y aquí sería X. Entonces, la suma vertical en el equilibrio o la final sería 0,1 menos X. Está aquí. Aquí sería X, aquí sería X, ¿no? ¿Qué es lo que me interesa a mí? Hallar la concentración de calcio libre, y eso está representado por el valor de X. Entonces planteo mi ecuación de equilibrio con respecto a la constante de formación condicional, ¿no? Sería 0,1 menos X entre X al cuadrado. Es aquí, ¿ya? De ahí saldría básicamente el valor de X. Ojo, es una ecuación cuadrática. Podríamos invertirla y despreciar, invertir la ecuación para que desprecien el denominador X. Bueno, pero como es una ecuación cuadrática, ahora las calculadoras se permiten fácilmente, ¿no? Poder colocar los coeficientes y te arroja el valor de el resultado de X, positivo y negativo, ¿no? Solamente el valor positivo lo consideramos, ¿ya? Entonces, de esa manera, aquí sería, de aquí yo tendría que sacar de esto equivalente, que aquí nosotros nos salió 1,76, ¿no? Aquí nos salió 1,763 por 10 a la décima, ¿no? De aquí sacar el valor de X, y eso será la concentración de calcio que queda libre. ¿Ya? Igual, repetir el paso para un pH 6, y con eso también determinar la concentración de calcio que queda libre. Ahora, ojo, si yo te diera, a ver, por ejemplo aquí, acá hay dos valores de K sub F, ¿no? El K sub F cuando el pH es igual a 10, primero nos salió 1,76 por 10 a la décima. ¿Podemos calcular el pH 6? ¿Cuánto sale, por favor? Chicos, ¿cuánto sale el KF pH 6? A ver, ¿cuánto vale el alfa cuando el pH era 6? 2,3 por 10 a la menos 5. Ya, 2,3 por 10 a la menos 5 por la constante de formación que vendría a ser la misma, ¿no? 4,898 por 10 a la décima. A ver, ¿cuánto sale? Sí, todo. Más de 1.000.000. 1.000.000. No, Sí, 1.000.000. 1.126.491. Ya. Ahí ponle así, mira, 1,13
1,13, porque sale 1, 2, 6, 5, 4, 0, ¿no? Ya, 1,13 por 10 a la ¿cuánto? 2, 4, 5, 6. Por 10 a la sexta. Ajá. Creo que se salió de positivo. Ya, regresamos. Aquí estamos. Ya, es que lo que pasa es que quiero que interpreten los datos porque a veces ustedes pues no van a hacer más adelante los análisis de ese tipo, no van a hacer. Lo que ustedes van a hacer es interpretar resultados nada más. Parte química. Ya, entonces aquí saldría, era 1,13 por 10 a la sexta, ¿no? Sí. Ya, entonces, 3 cifras significativas, 3 cifras significativas. ¿Cuál sería la interpretación? ¿Qué está pasando con estas constantes de formación condicional? ¿Cuáles son los ¿Cuáles serían? Están Formándose disminuyendo, más estables. el pH es menor. Disminuye. Disminuye. Ya, entonces son, a pH 6 serán más estable o menos estable, los compuestos que se forman como complejo. Más estable. Menos estable, ¿no? Menos estable. Exactamente. Cuanto mayor sea la constante, ya en líneas generales, ojo, cuanto mayor sea la constante de equilibrio, en este caso está expresado como constante de formación condicional, ustedes, miren, ustedes se dan cuenta que de esta ecuación, la constante de formación condicional es directamente proporcional a la fracción de DTA. Si aumenta la fracción o aumenta la constante de formación, ¿esta constante de formación de qué puede depender que aumente? Si yo cambio de metal con que se une el DTA. ¿De qué depende que la fracción de DTA aumente? Dependerá básicamente del pH. Cuanto mayor es el pH, o sea, tiende al alcalino más, esta constante de formación condicional incrementará. ¿Y qué me quiere decir eso? Que el complejo que se forme es más estable. Entonces, es lo que ustedes están observando aquí. A mí me conviene trabajar a pH 10 porque los complejos que se van a formar son más estables. Ahora, ¿y eso qué me permite desde un punto de vista químico? Bueno, uno sería poder analizar rápidamente, ¿no? Con ayuda de un indicador. Ahora, para la formulación de un tratamiento estaría más direccionado, al ser compuestos más estables, poder realizar mejor el tratamiento, ¿no? Extraer en este caso. Pero si su constante de formación, ¿no?, es bajo, tengo que tener mucho cuidado cómo regulo el pH de ese sitio que ha sido contaminado o qué criterios de manejo tengo que tener, ¿no? ¿Ya? Eso sería desde el punto